Así que yo te invito, si tú tienes tu Biblia ahí, ya sea electrónica o física, yo te invito para que busquemos unos textos que se encuentran en el capítulo 1 de Deuteronomio y leamos versículos 29 al 31, hermanos. Está hablando Moisés y también él está haciendo una remembranza de lo que han sido los años en el desierto. Y dice de la siguiente manera: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Amén, hermanos. Bueno, yo quiero que en este día tú y yo veamos la fidelidad de Dios, pero puesta en marcha, puesta en ejecución. Vamos a ir siguiendo ahorita, conforme avance la predicación, un hilo conductor de la fidelidad de Dios. Y ahí tú y yo vamos a ver cómo Dios salvaguarda sus promesas hasta cumplirlas. Amén. Fíjate cómo dice el primer texto que leímos, dice, está hablando Moisés, dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Él está recordando cuando iban a cruzar a la tierra prometida. Estaba enfrente de ellos el río Jordán y tenían que cruzarlo. Y sabían que cruzándolo iba a estar difícil el posesionarse de la tierra que el Señor les había prometido. Porque si tú recuerdas, ellos habían mandado 12 espías para que ellos vieran cómo era la tierra donde ellos iban a entrar. Y cuando los espías regresaron dijeron, es tierra buena, pero va a ser difícil porque hay ahí gigantes, hay murallas, hay mucho pueblo y nosotros somos pocos. Y total, esos 12 espías, bueno, 10, porque dos estaban confiados en Jehová. Esos 10 espías desanimaron al pueblo de tal manera que querían apedrear a Moisés, querían regresarse. Y entonces Moisés dice que él les dijo en aquel momento, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Bueno, yo quisiera que lo hagamos paralelo a los desafíos que pueden venir. ¿Tú los conoces, los desafíos que vayan a venir a tu vida? No los conoces, pero sin duda te están esperando. Y más desde el punto de vista que esos desafíos saben que tú eres cristiano. Saben que tú estás tratando de agradar a Dios. Saben que tú has sido redimido por el Señor. Y esos desafíos ya te están esperando para tratar de hacerte caer. Y no sabemos qué tan grandes sean, ni qué tan grande vengan, ni qué tan intensos sean. Pero la palabra de Dios seguro que te dice a ti de la misma manera, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, y fíjate lo que dice esta palabra, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, es el primer aspecto a considerar. Tú y yo no sabemos si vamos a llegar al siguiente diciembre, pero lo que sí sabemos es de que cada día que yo amanezca, Jehová va delante de mí. Él ya estuvo primero ahí, antes de que yo llegara. Dice Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Qué maravilloso. Los desafíos que yo vaya a enfrentarme a ellos, por más grandes que sean, este texto es una garantía que me dice, hay un Dios que va delante de ti, y antes de que tú vayas a enfrentar esos desafíos, ese Dios ya va a haber ido delante y los va a haber desarmado. De tal manera que cuando tú llegues, tú la tengas más fácil porque Él ya peleó con ellos. Y eso es maravilloso. Y yo quiero confiar en un Dios así. Yo no quiero limitarme en el temor de lo que pueda venir a mi vida, adversidades económicas, de salud, familiares, de lo que sea. Yo no me quiero frustrar ahí. Yo quiero saber que mi Dios ya está peleando mis batallas, aunque estas todavía no lleguen a mi vida. Dice ese texto que estamos leyendo, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Yo quisiera que meditáramos y que viéramos este texto en su más amplio sentido, lo que quiere decir la Biblia. Yo quiero que tú notes, hermano, cómo Dios, a través de este texto, cómo está, ¿qué palabra usar? Estrechamente ligada tu victoria futura a tu victoria que ya obtuviste en el pasado. Fíjate cómo está ligada. Vuelvo a leerlo. Y ten en mente este concepto que yo te estoy diciendo. Tu victoria del futuro
está estrechamente ligada a tu victoria que ya obtuviste en el pasado. Fíjate cómo dice el texto. Dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Y dice, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. O sea, así como ya peleó por ustedes cuando los sacó de Egipto y todo lo que hizo para obtener esas victorias, así de la misma manera, Él va a ir delante en las victorias, en las luchas que vengan hacia tu vida. Entonces, está intrínsecamente ligado tu victoria del futuro a cómo Dios ya te ha mostrado que Él te ha dado las victorias en el pasado. Porque nuestro Dios no cambia. Lo que Él ya hizo por ti, Él, hermano, lo seguirá haciendo en los desafíos que vengan a futuro por ti. Y eso tú lo tienes que tener claro. ¿Por qué? Porque cuando eso tú lo tengas claro, bastará con que solamente tú veas cómo Dios obró en el pasado para que tú estés convencido cómo Él va a obrar en tu presente y en tu futuro. Si Él te dio la victoria en el pasado, hermano, eso es un acto de garantía de que todo lo que venga, Él estará contigo dándote la victoria de igual manera. Amén. Él no es un Dios que se quede a medio camino. Él no es un Dios que conozca la derrota. Él no es un Dios que se proponga algo, llegue una dificultad y entonces Él deje las cosas a mitad porque no pudo lograr. Él no es así, hermanos. Él es un Dios que como lo tiene planeado, Él lo ejecutará de tal manera que sea seguro. Por eso Él dice, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y les dice, ustedes son testigos. Ustedes no pueden decir que no saben cómo es que Dios trabaja porque ustedes ya lo han visto en carne viva. Sus ojos han sido testigos de la fidelidad de Dios, del poder de Dios y de la voluntad de Dios hacia ustedes. De tal manera que no pueden ustedes decir, no, yo no sé cómo Dios va a obrar. Sí, sí sabes cómo Dios va a obrar porque ya ha obrado en ti y en mí en el pasado, contundentemente y claramente, para que tú puedas confiar en Él. Ahora el siguiente texto dice, y en el desierto, en ese lapso, fíjate, Él está diciendo, tú tienes que recordar cuando el Señor te sacó para que te dé confianza a dónde te va a llevar, pero tú tienes que recordar que entre que Dios saca a su pueblo, a que lo lleva a la tierra prometida, en medio que hay, hermano, hay un desierto. Hay un desierto de 40 años por donde el Señor los tuvo que tratar. Esta historia es muy parecida a nuestras vidas, hermano. Ese Egipto esclavizante para ellos era nuestro pecado y el mundo cuando nosotros le debíamos servidumbre al mundo. Y esta tierra prometida que está más delante es también la tierra prometida que nosotros tenemos. Pero en medio también, ¿qué hay, hermano? Un desierto. En ellos era 40 años, en mí no lo sé cuánto sea. Pero hay un desierto en el cual el Señor me va a hacer transitar para que yo ahí conozca su fidelidad. Fíjate cómo dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. A ver, papás, ayúdenme un poquito a la predicación. ¿Cómo podremos imaginar cuando dice este texto, como trae el hombre a su hijo? Tú como papá, hermano, voy a empezar contigo que está más cerca. Tú como papá, al recordar a la infancia de tus hijos, en vulnerabilidad, en estar indefensos, ¿tú cómo interpretas que el hombre trae a sus hijos? Como dice aquí, Él los traerá como el hombre trae a sus hijos al cruzar un desierto. ¿Cómo te lo imaginas, hermano? Lo que procura el papá es protegerlos. Protegerlos, fíjate, protección. Amén. Protegerlos. Hermano Isidro, como papá, ¿cómo te imaginas este texto interpretarlo? Porque dice que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. ¿Cómo? Voy a decir una pareja de Amén. nunca perdiendo de la vista. Nunca perdido en la vista. Todo el tiempo con mi vista puesto en Él. Amén. Tú, hermano, ¿cómo te imaginas que es una buena forma de traer a tus hijos en un desierto? Sí, hermano. No, pues protección, más que nada, como dice él. Protección. Amor. Amor, fíjate bien. Con amor. Tú lo vas a traer con amor. ¿Por qué? Porque es tu hijo. ¿Por qué? Porque estás cruzando un desierto. Beto, ¿cómo te imaginas que este texto se puede interpretar al decir que Jehová nos ha traído como el padre trae a su hijo? Y consideremos que está hablando de en medio de un desierto.
Por ejemplo, resguardándole el calor en el día y del frío en la noche. Aunque eso conlleve que seas tú el que lo absorba. Pero tú estás minimizando los riesgos a él porque prefieres tú absorberlos. Amén. Ahí es lo que no me han dicho, hermano. Bien, bien sencillo. Proveer. Yo voy a proveer lo que tú necesitas porque es un desierto. No hay tiendas, no hay agua, no hay comida. Y sin embargo Dios dice, yo no batallo. ¿Quieren agua? Déjenla saco de una roca. Imagínate. ¿Quieren comida? Déjenla traigo del cielo. ¿Les cala el calor? Dejen traigo una nube. Entonces los recursos de Dios son ilimitados. Pero hay otra área que nadie me ha mencionado. ¿Cómo trae el padre a un hijo? La corrección. Lo corrige. Esa es la parte, ahorita tú lo vas a repetir, porque esa es la parte que yo no había oído que nadie la mencionara. Claro, lo corrige. Claro, no estás caminando, hey, por ahí no es por acá. Pues tiene que aplicar corrección. Pero él ha dicho la parte que es más clara. Cuando uno va con un hijo, cuando tú vas con tu hijo de 4 años y van a cruzar el periférico, si le dices, hijo, vamos a salir corriendo juntos, ¿sí le dices así? ¿Qué es lo que haces? Lo agarras de la mano. Esa es la mejor manera de ejemplificar este texto. Porque ¿cómo es como trae un padre a un hijo en medio de un camino peligroso? ¿Sabes cómo lo trae? De la mano. O si puede cargarlo, mejor lo carga. Eso es lo que el Señor quiere decir en este texto, que así Él ha traído a su pueblo en medio de los peligros de un desierto. Yo te he traído de la mano. Y en esta práctica de tomar a un hijo de la mano, no es lo mismo, hermano, que yo le diga a mi hija, vamos a cruzar el periférico, a mi hija más pequeña, agárrate bien de mi mano, para que no te van a atropellar. No es lo mismo que ella se agarre de mi mano, a que yo tome la de ella. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, hermano, Dios está diciendo, no se les olvide que yo soy el que les he tomado por mis brazos, con mi mano, y de mi mano nadie se suelta. De tal manera que ustedes pueden estar confiados en que el trayecto que vamos a cruzar en el desierto, sean los años que sean, ese trayecto es seguro porque yo voy con ustedes. ¿Amén, hermano? Bueno, eso es lo mismo que yo te quiero expresar a lo largo de todo este año. Imagina que este año es el desierto que vamos a cruzar. Y no sabemos los peligros, no sabemos los retos, los desafíos, pero sin embargo, Dios nos va a tomar como el Padre a su Hijo para llevarlo a salvo. Amén, hermanos. Ahora yo quisiera cambiar un poquito y poner un ejemplo. Pero yo quiero que tengas esto bien claro sobre tu cabeza. Cómo Dios salvaguarda sus promesas. Cómo Él, así como trae el Padre a un hijo, Él va a conducirte a puerto seguro. Cómo Él, de la manera en que ya te defendió o peleó por ti en el pasado, es de la misma manera que Él está comprometido a hacerlo de la misma manera en los desafíos del presente y del futuro. Amén. Y quiero poner un ejemplo, hermanos. Y quiero poner el ejemplo mejor de toda la Biblia. Quiero poner el ejemplo de Jesucristo. Quiero que tú veas, hermano, todo el trayecto que la Biblia nos da conocimiento para que llegara a Jesucristo. Porque a veces simplemente pensamos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos hablan de Él, que vino a la tierra, que se encarnó. Pero no empieza el trayecto en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empieza en el Génesis. Y vamos a ir viendo, hermano, como una historia platicada, cómo Dios salvaguardó esa promesa en un momento dado de Jesucristo, salud, hasta llegar a ser una realidad. Mira, yo quiero que tú vayas al punto de partida, junto conmigo. Ve por favor a Génesis capítulo 3. Y versículo 15, y ahí está Cristo. Cuando la caída, cuando Eva pecó, cuando Adán pecó, y Dios está dando juicios, fíjate lo que dice en versículo 15. Y le está hablando a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente que representaba a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o el género humano. Dice, y entre tu simiente, tu semilla, y la simiente suya. Está hablando de una simiente en particular. Y luego fíjate cómo dice, esta, hablando de la simiente suya, o de la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, a ti serpiente,
y tú le herirás en el calcañar. ¿Amén? ¿Y qué es eso? Bueno, es la revelación de Dios, de su plan maestro para redimir lo que acababa de ocurrir ahí, la entrada del pecado. Mira, serpiente, tú no lo sabes, pero yo voy a hacer algo grande. Yo voy a traer a uno de la descendencia de la mujer. Por eso es que Cristo, para nacer, aún siendo Dios encarnado, tenía que venir a través de un útero humano. Para venir como cumplimiento de este versículo a través de la mujer. No tendría que ser un ángel, no podría ser un ángel, no podría venir de otra manera. Tenía que venir como aquí Dios lo estableció. La simiente de ella, de la mujer. Por eso él tenía que ser Dios encarnado. Y dice, y pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer, y esta te herirá en la cabeza, aunque también tú le vas a herir en el calcañar. Y esa herida fue en la cruz del Calvario. Pero fíjate, dice, él te herirá en la cabeza. Ahí en la cabeza te dará, te machacará, te vencerá por completo. Y aquí está Cristo, aunque no lo veamos con su nombre, pero aquí está la promesa de lo que ocurriría. Amén. Pero si tú le das unas vueltas, hermano, a Génesis, tú encuentras la historia de Caín y Abel. Y vemos que Caín mata a Abel y se queda solamente Caín. Pero vemos que también Dios lanza o le da una maldición a Caín. Por lo tanto, humanamente pudiéramos pensar que ahí esa promesa de la simiente pues ya se ve en problemas. Porque ¿de dónde va a salir la simiente si Abel ya está muerto? Y Caín está maldecido. Y entonces nosotros encontramos en el capítulo 4 y versículos 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed. ¿Cuánto estamos acostumbrados a oír de los hijos de Adán y Eva y solamente pensamos en Caín y Abel? Pero no fueron los únicos. Porque dice que volvió a concebir y tuvo otro hijo y llamó su nombre Sed, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, Dios abrió, hermano, una nueva posibilidad para que esa simiente se cumpliera. Y entonces ya no está Abel, Caín está descatalogado por haber recibido una maldición, y Dios hace que nazca otro hijo, llamado Sed. Y de ahí viene, hermano, la genealogía o el linaje del Señor Jesucristo. Pero nosotros seguimos avanzando. Aquí los habitantes empiezan a seguir multiplicándose, a llenar la tierra, y nosotros llegamos hasta el capítulo 6, que es conocido como la maldad de los hombres. La maldad llega hasta un punto, hermano, que Dios dice, voy a destruir a todo ser humano sobre la faz de la tierra. De tanto pecado que había, dijo Dios, hasta aquí. Y humanamente hablando, pudiéramos pensar que otra vez esa simiente prometida, como que otra vez se ve comprometido su cumplimiento. Pero nosotros leemos en Génesis capítulo 6, versículo 7, dice, y dijo Jehová, raeré o arrancaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Y qué pasó con los miles o millones de habitantes de ese tiempo, hermano? Todos murieron. Todos murieron. Y solamente fueron salvaguardados Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Y qué creen? Ahí entre esos Dios salvaguardó al portador de la simiente prometida. Uno de sus hijos. ¿Alguien se acuerda de los hijos? ¿Cómo se llamaban? ¿Los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Bueno, el linaje venía por el lado de Sem. Amén. Sem fue el que continuó siendo el portador. Noé era el portador en su momento porque él descendía del linaje de Set. Ahora su hijo Sem es el que va a continuar siendo el portador de la simiente. ¿Y sabe qué? Los años seguían pasando y las generaciones seguían pasando. ¿Y Dios sabe qué es lo que estaba haciendo?
Dios estaba salvaguardando su promesa para llevarla a puerto seguro y hacer de ello un cumplimiento. Aunque había muchas circunstancias cambiantes. Pero Dios, hermano, como lo había prometido, Él dice, yo me encargo de llevar a puerto seguro mis promesas. Y sabes que eso es lo que nosotros leímos ahorita en el desierto. Y eso es lo que Dios hace también en nuestras vidas. Si Él te prometió algo, hermano, debes de gozarte, hermano. Debes de satisfacerte en que Él cumplirá su propósito en ti. Él no fracasa, ni tampoco se queda a medias. Y vemos el diluvio y no hay gente, y ahí está Sem todavía, y él empieza todavía a procrear y se empiezan a multiplicar, y la promesa sigue estando firme. Si nosotros seguimos avanzando en el linaje de Sem, vamos a llegar hasta Abraham. Abraham es un descendiente de Sem. Y entonces Abraham, hermano, Dios le hace una promesa y le vuelve a decir, en tu simiente. O sea, le ratifica la promesa hecha al género humano cuando la caída. Y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente va a haber un descendiente tuyo. ¿Pero qué cree? Difícil de que esa promesa, humanamente hablando, la pudiera creer Abraham con toda su certeza. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? Porque su esposa era estéril. Porque su esposa era de 90 años. Y aún para las mujeres que no habían sido estériles, ya la edad de procrear ya había quedado atrás. ¿Pero qué creen, hermanos? La Biblia dice que para Dios nada hay imposible. Y Dios hace que esta mujer pueda tener un hijo. ¿Quién es ese hijo? ¿Se acuerdan? Isaac. ¿Pero qué cree? Isaac se casa con una mujer que tiene la misma problemática. La esposa de Isaac también era estéril. Y como que otra vez el cumplimiento de la promesa se ve amenazado. Pero Dios vuelve a abrir otra vez la matriz de la esposa de Isaac. Y la promesa como que avienta hacia adelante todo y dice, no, es que yo tengo que llegar a mi cumplimiento. Y no importa si hay matrices que no puedan dar a luz, la promesa sigue adelante. Y entonces la esposa de Isaac, Rebeca, concibe también. Y tiene un hijo. Y ese hijo se llama Jacob. Esaú y Jacob. Y nos vamos por la línea de Jacob. ¿Pero qué cree? Que Jacob también se casa con otra mujer. ¿Qué cree? Que también era estéril. Y dale, hermano. Y dale por ese lado. Bueno, es que sabes que estas tres mujeres estériles, imposibilitadas para procrear, son una prueba fehaciente de la fidelidad de Dios, del poder de Dios y de cómo avanza, hermano, los planes de Dios sin impedimento. Amén. Hermano, en estos meses que se vienen a tu vida, va a haber cosas donde tú sientas que es caso estéril, que esa situación es perdida. Estas tres mujeres te aconsejan, sigue confiando en Dios, porque yo no podía tener hijos y Él sacó vida de mí. Tres mujeres, hermano, las cuales atestiguan el poder de Dios. Así que venga lo que venga en las semanas, en los meses siguientes, tú tienes que saber que fiel es el que lo prometió. Y desde el momento en que dio la promesa, Él está salvaguardando el cumplimiento de esa promesa. Y la está haciendo pasar, aún por las circunstancias cambiantes o imposibilitantes ante los ojos humanos. Porque Dios no es humano. Él sigue adelante en marcha con su plan. Amén. Y luego nosotros vemos que está Abraham, está Isaac, está Jacob, y después se hace una nación. Y después seguimos una línea, la línea de Judá. Y hay un detalle más que interesante, y yo quisiera que fueras conmigo a leer este detalle en la vida de Judá. En Génesis capítulo 20, ya que estamos ahí en Génesis. Génesis capítulo 20, de los 12 hijos que tuvo Jacob, o Israel, mejor llamado, por uno de esos 12 tenía que seguir caminando el linaje de la promesa hecha, de la simiente. Bueno, este linaje
caminó por Judá, que no era el hijo primogénito, caminó por Judá. Y hay un detalle por demás interesante en el capítulo 20 de Génesis. Quiero que leamos del versículo 1 al 4. Fíjate cómo Dios salvaguarda sus propósitos, aun cuando estos propósitos parecieran verse afectados, humanamente hablando.